Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Querido segundo medio, estamos en un tiempo de avanzar hacia lo que viene, clases virtuales, así que decidí hacer un video principalmente para que ustedes puedan ver la clase las veces que quieran y la tengan a disposición y si les queda alguna duda puedan repetirme y repetirme y repetirme, repetirme. No. Y bueno, mi cámara del computador no es tan buena, como pueden ver, pero voy a estar tratando de ver cómo puedo mejorar eso. Pero por lo pronto, lo primero es lo primero y aquí está. Quizás puede ser un poquito mejor ahí. Hola, hola. Bien, hoy día vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Solo para que vayamos como dejando un poquito claro algunas cosas que estuvimos viendo en las tareas que yo les envié para los sistemas totalitarios, ¿ya? Recordemos que los sistemas totalitarios son sistemas donde el líder es la persona que representa la figura del Estado, o sea, como a lo Luis XIV, el Estado soy yo, ellos podían decir el Estado soy yo. Entonces, por lo tanto, el líder era la persona que influía de mayor forma en toda la población y todo lo que las personas pensaban, decían y hacían, como en el fondo conducir a las personas hacia una forma de pensamiento, hacia una forma de vida. El alemán promedio vive de esta forma, piensa de esta forma, se comporta de tal forma. Entonces, por lo tanto, es una manipulación emocional súper potente y que de alguna manera responde a los problemas que habían vivido los países anteriormente a la incorporación del sistema totalitario y en el fondo lo que deja ver que existe este sistema totalitario. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial dejó a estos países en problemas. Si tú te fijas de dónde salieron los sistemas totalitarios, fueron lugares donde efectivamente hubieron problemas eh, digamos, como de crisis por la Primera Guerra Mundial. Alemania, que resultó la vencida, digamos, y como resulta tan vencida, Alemania genera como un sentimiento de, bueno, somos los derrotados, somos los vencidos y más encima estamos como en una situación como completamente desfavorable con respecto a todos los países de Europa. Rusia, que también había sido como un, un país bueno, se mete a una guerra en la cual, como yo les había explicado en clases anteriormente, no tenía cómo sustentar y empieza a vivir como su propio proceso de revolución rusa, ¿se acuerdan? Y por otro lado tenemos a Italia, que Italia es un país que se cambió de bando durante la Primera Guerra, pero que efectivamente lo que le prometieron no le cumplieron. Entonces hay unos sentimientos de, uy, me dijo que sí, pero después que no. Así como en el fondo como eso, ¿ya? Así que como hay que tener consciente de ese tema, ¿ya? La crisis del 29 también va a ser como súper potente en el desarrollo de los sistemas totalitarios y per se de la Segunda Guerra Mundial, porque en el fondo como los sistemas totalitarios vienen a traer respuestas a estas personas que estaban como destrozadas después de la Primera Guerra y ellos encuentran una respuesta en, digamos, estas estructuras anticomunista o anticapitalista y en el fondo como la figura del líder y vamos a hacer esto por nuestro país para llevarlo para adelante y qué sé yo, ¿ya? Así que eh, vamos a ver ahora una pequeña presentación PowerPoint donde yo voy a ir como contándoles a ustedes eh, digamos la estructura de, de esto, pues, ¿ya? Eh, es súper importante que ustedes vayan teniéndolo clarito como el agua, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hoy día vamos a hablar derechamente de la Segunda Guerra Mundial. Guerra que reunió muchos soldados, básicamente movilizó los ejércitos de Europa, de toda Europa, y también de África y de Asia,
y Norteamérica, bueno, también ahí Estados Unidos participó también efectivamente en la guerra. No puede haber una segunda guerra o una guerra mundial sin que Estados Unidos esté ahí dándole, ¿no? Así que, bueno, es una guerra también, como podemos ver aquí, que dejó bastantes situaciones como en la humanidad un poco terribles, ¿no? Los genocidios, todas estas ideologías, ¿se acuerdan cuando hablábamos en clase que eran antisemita, anti esto? Aquí, bueno, eran tan anti que llegaron a matar, a torturar, a humillar al máximo a personas que no pertenecían a lo que ellos consideraban que era su raza superior o su forma de vida, ¿ya? Así que, por lo tanto, una guerra que deja como bastante que desear de la humanidad. Por eso se supone que pasaron otras cosas después, pero vamos por partes. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos todos bien? Excelente. Bien. Causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bueno, como yo les había hecho un poquito de spoilers en la primera introducción, vemos que habían muchos países insatisfechos con los resultados de la Primera Guerra Mundial, principalmente Italia y Alemania, porque, bueno, el Tratado de Versalles dejó a Alemania como una nación avergonzada, básicamente, que no tenía cómo sustentar todo lo que ocurrió, y por lo tanto tiene que pagar multas, es avergonzada. De hecho cambian como el nombre, instalan la República de Weimar, o Weimar, no sé, ahí como al gusto del alemán que hable, y entonces queda ahí básicamente con esta situación tras el Tratado de Versalles. Alemania es declarada la culpable de la guerra en el Tratado de Versalles, efectivamente. E Italia, que, como yo les había dicho, estaba insatisfecha porque se les había prometido territorio, se les había prometido una reestructuración económica que nunca pasó. Bueno, exaltación de los nacionalismos son siempre peligrosísimos porque sacan como lo peor del ser humano, y los sentimientos ultranacionalistas son difíciles de convivir, sobre todo cuando la gente es extranjera y está en un país, o para los países vecinos y ese tipo de cosas. Democracias liberales cuestionadas por huelga, inflación, cesantía, principalmente porque no se podía detener el problema económico que existía, y bueno, siempre que hay un problema económico hay cesantía, hay hambruna, y hay alza de precio, y al final todos sabemos que las clases más desfavorables son las que terminan básicamente pagando el pato de las situaciones que se generan a nivel gubernamental o internacional, ¿ya? Entonces, ahí es donde es interesante, por ejemplo, lo que hace Hitler y lo que hace Mussolini, porque ellos en el fondo quieren responder a las necesidades de esa población, que era una población que estaba viviendo, pasándola mal. Entonces, ellos hacen y generan instancias que son para responderles a ellos. Digamos, se crean trabajos, se crean programas de movilización del país, y la gente empieza a ver, bueno, lo que está diciendo este tipo tiene sentido y me está ayudando. Entonces, cuando falta el pan y alguien te genera trabajo para tener pan, es como, wow, es creíble. Entonces, eso hace que se puedan eh, ir sumando al proyecto totalitarista de estos gallos. Y, por otro lado, también es interesante el discurso que está detrás. Pues nosotros somos alemanes, no tenemos por qué estar así, viva Alemania, somos los que somos. Entonces, en el fondo, como que va ahí generando esto, ¿ya? Fortalecimiento de los sistemas totalitarios, entonces, también es una causa de la guerra, ¿ya? Y ambición territorial, ¿ya? Expansionismo, vamos a expandirnos porque el mundo tiene que saber de nosotros y nosotros tenemos que dominar el mundo. Básicamente esa es la consigna, ¿ya? Principalmente por parte de Alemania, Italia y Japón, ¿ya? Este va a ser un trío interesante ahí. Japón
¿Por qué? Bueno, Japón tenía ambiciones territoriales en las islas del Pacífico Norte, principalmente porque Japón venía expandiéndose y Japón siempre tenía un problema de que como es una isla, necesita otros lugares para cultivar, para sacar recursos naturales. Y por lo tanto Japón tenía una ambición expansionista. Eh, y en el norte, en el Pacífico Norte también Estados Unidos tenía ambiciones territoriales. Entonces ahí se van a encontrar y va a desencadenar en, bueno, las bombas atómicas que Fat, Fat, Little, Fat, Fat Boy, Little Boy, algo así era el nombre de las dos bombas atómicas que pusieron los estadounidenses para tirar sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, ¿ya? Eh, y por lo tanto, ellos van a formar una coalición que se va a llamar el eje Roma, Berlín, Tokio. Primero eran los países del eje, Roma, Berlín, y después se suma Tokio, ¿ya? Así que ahí vamos a tener esas causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? El eje, bueno, este eje, Alemania, Italia y Japón, Alemania e Italia están unidas por el nacionalismo y el anticomunismo. Básicamente ellos pensaban que su alianza era favorable, ¿no? Italia comenzó su expansión en África, por el norte de África, buscando recursos, porque en el fondo ellos sabían que tenían que adueñarse de recursos naturales para tener el poder económico y la producción militar para dominar el mundo, ¿ya? Y Japón en Asia, por el Pacífico Norte, ¿ya? En 1936 estas potencias formaron el eje, el eje Roma-Berlín-Tokio, ¿ya? Y ellos ahí van a estar así navegando y teniendo como decisiones en conjunto para ir de alguna manera equilibrando el mundo a su favor. Lo lograrán. Eso lo veremos en los próximos capítulos. En 1936 Hitler firma con Japón el pacto anticomintern, ¿ya? Contra la Unión Soviética, la cual también se adhería Italia y España en un año más tarde, ¿ya? En el fondo, como son enemigos, porque los partidos fascistas y nazistas son como de ultraderecha, y ellos obviamente no querían que pasara en sus países lo que pasó en Rusia, como esta formación de la dictadura del proletariado, ¿ya? Así que eso. En 1938 Alemania invadió Austria, ¿ya? Y al siguiente año Checoslovaquia. Y ahí en el fondo los países de Europa dijeron, oye, Alemania, ¿qué te pasa? Pero como tímidamente, así como, oye, Alemania, no, tranquilo, no queremos otra guerra. Principalmente por eso, porque la gente estaba como, los otros países de Europa estaban temerosos de tener una guerra. Por ahí Winston Churchill, como los otros países no hacían mucho, decía, oye, estamos teniendo deshonor al permitir que Alemania avance de esta forma, así como, pero los países así como, uy, no, pero no queremos guerra, ¿ya? En 1939 se firma el pacto de acero, perdón, entre Alemania e Italia para estrecharlas, así somos verdaderamente amigos, sí, ¿no? Y en 1939 hay un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, entre el nazismo y el comunismo. Esto es un pacto que se llama el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿ya? Un pacto secreto que ya no es secreto porque yo se lo estoy contando, ¿ya? Pero ese pacto, ese pacto básicamente era como en el fondo planeaba la división de Polonia, como la anexión de Polonia, y una mitadita para los nazis y una mitad para el socialismo soviético de Stalin, ¿ya? Pero detrás de eso había una segunda intención. Tampoco se lo cuenten a Stalin. Porque Hitler lo que quería era meter la operación Barbarroja, que era finalmente la invasión, preparar en algún momento la invasión del nazismo a Rusia, ¿ya? Así que, bueno.
El 1 de septiembre de 1939, tras la firmación del pacto, Alemania invade Polonia, ¿ya? Por lo que Inglaterra y Francia le declaran la guerra ya derechamente, así como de, verdaderamente Alemania, nos colmaste la paciencia y no vamos a permitir más tus políticas de expansionismo y ahora mismo te declaramos la guerra. Y va a ser complicado. Una guerra que dejó algo así como 60 millones de muertos gracias a este señor que ustedes pueden ver aquí con su postura muy de donaire, Adolf Hitler, ¿ya? Y ahí está la svástica propia del nazismo, ¿ya? Y ahí está el Benito Mussolini con sus fallas de, de su sistema totalitario en Europa, ¿ya? Y empezaron a salir estampillas gracias al eje, como ahí están los duches del Reich, perdón, de lo que sería como el segundo, el tercer Reich, ¿ya? El tercer Reich. Bueno, la Europa en guerra, ¿vamos bien? Sí, si tienes alguna duda puedes retrocederme, lo vuelvo a explicar. ¿Ya? La Segunda Guerra ya empieza, como les había dicho, el 1 de septiembre de 1939 y vamos a dividirlas como por etapas, ¿ya? Y la primera parte de la primera etapa es del 39 al 41, que en el fondo es como Europa no alcanza a reaccionar de lo que Hitler estaba haciendo verdaderamente, que era una táctica que se llamaba Blitzkrieg, que era como la guerra relámpago. No avisaba que estaba en guerra contigo, simplemente iba y tiraba lo que se conoce como la Luftwaffe, que eran la fuerza aérea, bombardeo, y después entraba la artillería pesada con tanques y la gente, como que los países no tenían capacidad de reaccionar, ¿ya? Eso permitió que Hitler avanzara muy rápido, ¿ya? En, en Europa. Entonces Alemania contaba con poderío militar porque se había venido preparando desde 1931 cuando Hitler asciende al poder y había venido preparándose para eso. ¿Ya? La superioridad alemana en la fabricación de armamentos, los alemanes verdaderamente se habían preparado para esto y de alguna manera ellos querían que funcionara, ¿ya? Así que tenían una superioridad en armamento. Y como yo te dije, Alemania hace como esta guerra relámpago, te lo digo en alemán, la Blitzkrieg. En 1940 atacó Dinamarca y Noruega para la obtención de materias primas. ¿Cuáles eran las materias primas de guerra? Pues hierro y carbón, ¿no? Para que las cosas funcionaran. Alemania luego atacó Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia. Nos volvimos locos atacando al mundo, o sea, a Europa, perdón. Esta visión de la Europa, que es el mundo entero, no, a Europa. La batalla de Inglaterra, bueno, hubieron bombardeos en puntos estratégicos, por ejemplo, bases de la Fuerza Aérea, también ciudades, generando enormes pérdidas materiales y civiles de personas como inocentes, que bueno, en el fondo como estamos aquí en la ciudad y ¡pum!, nos bombardean. Así que ahí el ejército alemán fue como avanzando muy rápido, ¿ya? La guerra, cuando se hace mundial, en Italia inició las hostilidades en los Balcanes, la zona de los Balcanes, lo que es la antigua Grecia, ¿se acuerdan? ¿No? Por ahí, en la península de los Balcanes, y en el norte de África, ¿ya? Pero no fueron capaces de superar la resistencia griega, por lo que Hitler debió ir a apoyarlos, y ahí como que empiezan un poquito a desequilibrarse, porque Hitler estaba concentrado en Europa, atacando con sus fuerzas, y por otro lado, entonces tienen que ir al norte de África a apoyar, y a los Balcanes, que entonces empieza como a perder un poquitín de fuerza, que debilitándose eso genera problemas. Por lo tanto, las tropas de Alemania desarrollan los Afrika Korps, ¿ya? Lideradas por el general Rommel, y lograron triunfos. Los alemanes tenían buenas estrategias, principalmente como con esto que yo te decía, la guerra relámpago, y logran como ir recuperando posiciones importantes y conquistas, ¿ya? En 1941 Alemania viola el pacto de no agresión con la URSS y abre otro frente de batalla, que era como el frente oriental, ¿ya? Buscando cereales y petróleo. El frío invierno
y la estrategia de tierra quemada provocó un estancamiento alemán. O sea, básicamente pasa que los rusos siempre tienen a favorable su territorio. Entonces, simplemente tenemos que detener el avance hasta que llegue el invierno y el invierno hace lo suyo. Entonces, como detienen el avance, hacen una resistencia, queman las tierras, en el fondo así como no van a poder sembrar nada, no van a poder hacer nada si toman un lugar de posición, nos vamos todos, desalojamos y ahí que el invierno les dé la cordial bienvenida. Y allá sí que tienen frío. Y bueno, podemos ver que también otro suceso importante que pasa en este caso es que Japón en 1941, el 7 de diciembre específicamente, ataca la base naval norteamericana de Pearl Harbor en Hawái, ¿ya? Y entonces ahí ya tenemos una guerra que estaba en Europa, en la zona que es como Medio Oriente, así como los Balcanes y el norte de África, y ahora ya teníamos en el Oceanía, en las islas del Pacífico Norte. ¿Ya? Por lo tanto, no, perdón, en las islas del Pacífico Norte en específico. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una guerra que ya tenía varios frentes de batalla, varios lugares. Europa, Eurasia, el norte de África eh, eh, y las islas del Pacífico. ¿Ya? Producto de este evento y de este ataque japonés, Estados Unidos entra al conflicto. Entonces ahora ya tenemos a Norteamérica en el conflicto también a nivel mundial. ¿Ya? Entonces la guerra ya no solo era europea, o solo con Hitler contra las potencias aliadas en contra de Hitler, sino que ya era como un conflicto a nivel mundial. En el fondo anda metiendo locos y desquiciados, anda metiendo problemas económicos, anda metiendo nacionalismo, anda metiendo ideología anti esto y gente que quiere formar imperio y dominar el mundo, y tienes una guerra mundial de proporciones impresionantes, porque en el fondo ya teníamos un avance tecnológico importante, ya teníamos el desarrollo de armas que también venían potenciando todo este tema y por lo tanto tienes aquí todo un conflicto de proporciones bíblicas. ¿Ya? Dramático desenlace, pues ya, bueno, con Estados Unidos entrando a la guerra, nuevamente se genera como un desequilibrio a favor de los aliados que estaban en contra de los países del eje, ¿ya? Entonces, entre 1943 y 44 comenzó a perder la guerra Alemania. Sus ejércitos estaban debilitados porque tenían muchos frentes abiertos y no hay ejército que resista. O sea, en el año 1943 se rendía frente a la ciudad soviética de Stalingrado, los alemanes. Se empiezan a rendir, así como, no, ya no podemos más. Empiezan a ir cediendo este poderío alemán. Principalmente, como anda tratando de captar la idea, principalmente porque abrieron muchos frentes de batalla en Europa Occidental, Francia, y con Inglaterra, todos los países que están como, bueno, hacia el occidente de Europa, y el frente oriental que era con Rusia, y allá en Rusia no podían avanzar, tenían un frente abierto hacia el sur, lo que sería como el norte de África, ya y ahí también tienen apoyando a Italia que no tiene capacidad de responder ahí. Entonces, por lo tanto, van perdiendo. Y Estados Unidos se mete en la guerra gracias a la intervención de Japón con Pearl Harbor y por lo tanto comienza a apoyar a los aliados y termina también por dar una inyección de soldados, una inyección de armas, de provisiones, pertrechos militares que van a ir mermando a un país que ya tenía muchos frentes abiertos y tenía poca capacidad de ir respondiendo y también de ir abasteciendo a su ejército. O sea, en el fondo, mandar a soldados al ejército sin las pertinentes pertrechos militares, batalla perdida. Bueno, en 1943 en Italia Mussolini fue destituido por el rey Víctor Manuel II
y la consiguiente fue la rendición de Italia, ¿ya? Pasando a formar parte de los aliados. Alemania, o sea, Italia se rinde, ahí está Víctor Manuel, y, y ya no pelea más a favor de la guerra. Entonces, pero en 1943 todavía quedaba parte de la guerra, ¿ya? En definitiva, la definitiva derrota del nazismo comenzó en el desembarco de Normandía, ya en 1944, que en el fondo era para ir a la recuperación de Francia, ¿ya? Para iniciar como la rendición de la recuperación de los territorios franceses que habían sido tomados por los alemanes, y fue conocido como el Día D. Y en el fondo, si recuperaban Francia, si se había como una recuperación de Francia, iba a haber una recuperación por parte del norte de Europa, y venir avanzando desde África, desde el sur de Europa, por Italia, y por el norte por Francia, e ir acorralando al ejército alemán en Alemania, básicamente. Y ahí llegar a Berlín y llegar a Hitler. Ahí está el desembarco. Los desembarcos son potentes porque en el fondo es como puros, puros comandos, así básicamente tienen que ir y rápidamente bajarse de estos convoys y hacer como maniobras militares para esquivar las balas y en el fondo ir tomando territorio y matar a los que te están esperando, que no te están esperando con chaya, sino con balas. En abril de 1945 el Ejército Rojo invade Berlín, ¿ya? Ah, eso se me olvidó decirles, pues, no sé, venían por Italia, venían por el norte por Francia y venían desde el oriente con el Ejército Rojo. O sea, no tengo más manos para pa mostrarte cómo, en el fondo, Alemania se fue aprisionando, ¿ya? Y el Ejército Rojo invade Berlín, ocasionando que Hitler se suicidara junto con su esposa. Se supone que tomaron veneno, y bueno, en Alemania se rinde el 8 de mayo de 1945. Y ahí está cuando la famosa como imagen de los rusos que toman Berlín, una Berlín que estaba completamente destruida, las personas vivían en condiciones muy precarias porque habían sufrido muchos bombardeos en la sociedad civil, el alemán promedio, que había tenido que estar ahí en la ciudad. ¿Ya? Hitler dead, y ahí ya como la firma de la rendición de Alemania, ya estamos rendidos, no nos bombardeen más. Y Alemania quedó bajo la tutela de los países ganadores, en el fondo como te vamos a supervisar y no... De hecho, la ocupación de Berlín por parte de los rusos, también ahí hay como otra historia que contar, que en el fondo como los rusos odiaban a los alemanes, odiaban todo lo que tenía que ver con la cultura alemana, y hay también una situación de abuso a la sociedad civil que se generó ahí. ¿Ya? Harry Truman, con el fin de terminar con el espíritu de lucha de los nipones, decidió como acelerar el proceso en las islas del Pacífico y lanza las dos bombas atómicas, una en la ciudad de Hiroshima y otra en la ciudad de Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945. Fatman y Little Boy ahí hicieron lo suyo con una desproporción de bombas atómicas. O sea, en el fondo hicieron básicamente que toda la ciudad se muriera. Y aquí hay un pequeño relato como de testimonio que te quiero leer en torno a lo que un sobreviviente vivió. ¿Ya? Dice, de pronto, un deslumbrante fulgor rosa pálido apareció en el cielo, acompañado de un temblor sobrenatural, que fue inmediatamente seguido por una ola de sofocante calor y por un viento que barría todo a su paso. En pocos segundos, las personas que circulaban por las calles y jardines del centro urbano fueron abrasadas. Muchos murieron instantáneamente a causa del espantoso calor. Otros se retorcían por el suelo, aullando de dolor por las quemaduras mortales. Todo cuanto se hallaba en pie dentro del área quedó aniquilado y sus restos se proyectaron como en un torbellino hacia el cielo.
Los tranvías fueron arrancados de las vías y lanzados lejos como si carecieran de peso. Los trenes levantados de sus rieles, cual juguetes. Los caballos, los perros y el ganado sufrieron la misma suerte que los seres humanos. En el fondo, ahí hay un rato de como una bomba atómica impacta. O sea, la gente viviendo así como, y realmente, queda esta, y nadie entiende nada, nadie sabe nada, y simplemente estás viviendo las consecuencias de las malas decisiones de los políticos. Eso es lo más terrible, ¿ya? Esto provocó la rendición de Japón y la firma de la paz el 2 de septiembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial ya había llegado a su fin, dejando este escenario que podemos ver, ya un tema así como bien terrible, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial generó muerte, destrucción y crímenes contra la humanidad, ¿ya? Potentemente. Podemos ver ahí, bueno, estas son imágenes de personas que estaban en los campos de concentración. En el fondo iban matando a las personas y, y el problema de los cadáveres. ¿No? Los acumulaban y después los quemaban o, bueno, no sé. Y se inicia como una persecución a los altos mandos nazis que se habían escapado, ¿ya? Porque, bueno, no, perdón. Después de la guerra sí se inicia una persecución nazi, pero que en el fondo la persecución de los nazis hacia las personas que ellos consideraban inferiores, la formación de guetos, ya como en el fondo que está en la ciudad y vamos a dejar un lugar de la ciudad para los que consideramos que son inferiores o judíos, negros, no sé, como toda la gente que ellos consideraban que no estaba dentro de lo que eran ellos conocidos, pues, los comunistas, los gitanos, ya opositores a Hitler también. Y empiezan como estos campos de concentración y de exterminio, ¿ya? Yo les dejo como de recomendación que puedan ver la película El pianista. Es una película bien interesante que trata de este tema de la formación de los guetos y en el fondo como el pianista es un sobreviviente, es una historia real. Así que los invito a que la puedan ver. Yo había pensado que podíamos trabajarla, pero la virtud de las cosas que estamos no vamos a poder, pero sí pueden verla. Es bien buena la película El pianista y trata este tema de cómo las personas fueron viviendo en guetos y cada vez fueron perdiendo más como derechos en la sociedad que estaba dirigida por los nazis. ¿Ya? Todo eso dio como inicio a un genocidio. Ya en 1930 las leyes de Nuremberg le arrebataron la ciudadanía alemana a los judíos y en el 38 fue la noche de los cristales rojos, donde salieron a destruir todas las sinagogas, todos los locales comerciales de los judíos, las casas, qué sé yo, como en el fondo una persecución ahí importante al mundo judío. ¿Ya? Y se planteó en un momento la solución final, como en el fondo que era el holocausto, ¿ya? Principalmente en estos lugares de concentración, ¿ya? Que eran Auschwitz, Treblinka y Bergen-Belsen, mi alemán. La gente comenzó a morir de hambre, de enfermedades y en envenenamiento en las cámaras de gases. Ya eso fue el holocausto que dejó 6 millones de judíos muertos, 3 millones de soldados soviéticos también muertos, 2 millones de polacos y miles de opositores políticos, minorías étnicas, sexuales, religiosas, comenzaron ahí a aparecer en estos locales judíos alemanes que básicamente quisieron terminar con una parte de la sociedad, que para ellos eran indeseables. Y aquí tenemos como la famosa cremación de cuerpos de personas en los hornos y niños también, ¿ya? Daños materiales y humanos, 55 millones de personas muertas, la Unión Soviética, Polonia y Yugoslavia perdieron entre el 10 y el 20% de su población. Ciudades completamente arrasadas como Londres, Berlín, Hiroshima y Nagasaki. Éxodo masivo de población, muchas personas tuvieron que salir de sus países. Fuerte crisis económica para los países que se enfrentaron y desolación de grandes
poblados, ¿ya? Niños sufriendo, esto es un daño de proporciones. Bueno, algunos acuerdos de la guerra, la conferencia de Potsdam en julio del 45, en ella se acuerda que Alemania será dividida entre Estados Unidos, Inglaterra, Unión Soviética y Francia. ¿Ya? Bueno, cuando Alemania te vamos a estar vigilando y vas a estar ahí. ¿Ya? Berlín quedó bajo dominio soviético y se repartieron Berlín quedó bajo el dominio soviético y las reparaciones Alemania tenía que ir como entregando. ¿Ya? Fin, evitar un resurgimiento del fascismo y del nazismo. ¿Ya? Japón debió entregar sus territorios conquistados e iniciar un proceso de democratización también guiado por Estados Unidos ahí. Y entonces en 1948 se inicia la división de Alemania, que queda como una república democrática alemana controlada por la URSS y una república federal alemana bajo la influencia de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Alemania con esta división quedaba debilitada definitivamente, o sea, no había posibilidad de que volviera a rearmarse y a armar otro conflicto de proporción. Y esa era la bandera de la República Democrática Alemana y esta era la bandera de la República Federal Alemana. ¿Ya? La Unión Soviética anexó países, Estonia, Letonia y Lituania, y el mundo deja de ser eurocéntrico ya que Estados Unidos se potencia como líder mundial y también la URSS. ¿Ya? Estados Unidos también se lanza como la principal potencia comercial y financiera del siglo XX hasta el día de hoy, que el dólar queda como ya la moneda del mundo. ¿Ya? De todas maneras, se intentaron hacer como juicios, ya se convocó a un tribunal para juzgar y condenar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad, los juicios de Nuremberg. ¿Ya? Y aquí es donde yo les decía que muchos alemanes, altos mandos alemanes se escaparon como ratas en barco hundiéndose, y bueno, fueron juzgados algunos y otros nunca se encontraron. ¿Ya? Ese es, por ejemplo, Rudolf Hess, general de las SS y lugarteniente de Hitler. ¿Ya? Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y presidente del Reichstag. También se creó la ONU en 1945, las naciones se aliaron y se reunieron en Estados Unidos, en San Francisco, y desarrollaron la llamada Carta de San Francisco, donde se hace una declaración firmada por 51 países en que daba vida a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con el fin de evitar a toda costa que volviera a existir un conflicto de estas proporciones a nivel mundial. Y entre otras cosas, la ONU, en el fondo, tiene como principio mantener la paz y la seguridad internacional, ¿ya? Renunciando al uso de la fuerza y buscando siempre mecanismos pacíficos para la solución de los conflictos, ¿ya? Reconocimiento del derecho a libre determinación de los pueblos, es decir, que cada nación es libre del camino que desea como seguir. El desarrollo y estímulo de los derechos y libertades de cada una de las personas. Cooperación en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y es por eso que ahí salen varios organismos internacionales como la OMS, la UNESCO, organismos constitutivos de la ONU, el Consejo de Seguridad Nacional, hay una Asamblea General. Estas son instancias donde se toman resoluciones y acuerdos para mantener la paz y la diplomacia entre los países, ¿ya? Y ahí hay como una reunión de asamblea donde están representantes de todos los países escuchándose y compartiendo ideas y tratando de llegar a acuerdos en pro de la paz, ¿ya? Entonces, mis chiquillos, eso es más o menos el desarrollo de la guerra mundial, ¿ya? Así que, bueno, los dejo, les voy a subir ahora, terminando este video, voy a subir a su plataforma en el aula virtual esta misma presentación que ustedes acaban de ver y un instructivo
con las cosas que ustedes deban hacer para que me entreguen, ¿ya? La próxima semana en torno al trabajo con la Segunda Guerra Mundial. Ya les dejo encarecidamente que vean la película del pianista, es una película muy buena que en el fondo como que nos hace sensibilizarnos en torno a este tema de la guerra eh, y, y trata de eso. Para que trabajen con su libro, con su texto, es de la página 42 a la página 53 o 56. Déjame ver. Déjame corroborar. Sí, de la página 42 a la página 50. ¿Ya? No, perdón, 51. Ah, no, no, sí, a la página, hasta la página 53. Sí. ¿Ya? Ah, no, 55. De la página 42 a la 55. 42 a 55. ¿Ya? Para que estén ahí trabajando en el Word que te dejé en el aula virtual, vas a encontrar como las páginas de actividades que tienes que hacer. No tienes que hacer todas las actividades, sino que hay como actividades específicas. También te voy a dejar un link de un video para que veas que es de la Segunda Guerra Mundial, como esto, como la Segunda Guerra en tantos minutos, que también es bueno y te puede ayudar, ¿ya? Así que eso, pues, mis estimados alumnos del segundo medio, los quiero mucho, nos vamos a estar viendo la próxima semana y hagan sus trabajos. Vamos a dejar como fecha de entrega, hoy día es 31 de marzo, me imagino que van a verlo entre hoy día y mañana el video. Vamos a dejar como entrega el 7 de abril las actividades, ¿ya? El 7 de abril se entregan estas actividades que están programadas en la hojita de Word, ¿ya? Me las puedes mandar por mail a ale2aguayo@gmail.com, ale2aguayo@gmail.com, o puedes eh, mandármela por la parte de trabajos del aula virtual. Da lo mismo al caso, ¿ya? Así que eso, mis queridos alumnos, los quiero mucho, que estén muy bien, ánimo. Ven, hay cosas peores. Unas personas tuvieron que aguantar una guerra mundial. Bueno, hay gente que vivió las dos guerras. Así que nosotros estemos en casa es mejor que estemos en el frente de batalla o bombardeados. ¿Ya? Así que quédate en la casita, cuídate, disfruta este tiempo, trata de ver videos tutoriales en YouTube, ejercítate, lee un libro, ve videos de la profesora Alejandra y eso. Nos vemos, chiquillos, que estén bien, un besito, chao.